Buenas noches, Teresa de Jesús Ángel Mejía, psicóloga de la Universidad de Manizales, nuevamente con ustedes. Hoy lamentando la ausencia, el viaje eterno del gran Pepe Mujica. Realmente en un mes se han ido dos grandes de la humanidad, dos grandes de nuestra historia que por fortuna, así no los hubiéramos conocido personalmente. Hablo por mí que casi que lo sentía como en mi casa, porque yo a Pepe todos los días lo leía y al Papa también, y fueron dos personajes para mí bien queridos, que los tenía introyectados y que en el momento de su partida, la verdad los he sentido, incluso llorado como si hubiera sido personas muy cercanas, muy conocidas a mi vida, porque dejaron esa marca, esa impronta, ese sentimiento de ser muy buenos seres humanos, de ser personas, de realmente estar con esa defensa por la humanidad, por los derechos, por la participación, por la solidaridad, por la lealtad, porque fueron personas que siempre estuvieron rodeando a quienes lo necesitaron, porque tanto como mandatarios, que pues el Vaticano es igual una nación, pequeña como sea, pero es una nación. Entonces en ese eran pares, eran colegas, tanto Francisco como Pepe Mujica fueron mandatarios de sus naciones. Aparte de eso, pues Jorge Bergoglio llegó a ser el papa de una iglesia enormemente grande. Entonces, tanto el uno como el otro nos dejaron esos mensajes, no solamente de empatía, cooperación, solidaridad, sino que además de eso nos dejaron unos legados de lucha por los derechos humanos. Y eso jamás se nos puede olvidar. Eso es lo que a ellos los hace inolvidables. Eso es lo que a ellos los hace absolutamente irreemplazables, porque muy difícilmente se encuentran seres humanos de esa categoría. De manera que hoy lamento muchísimo la partida de este otro sureño, que también casualmente pertenecen a esa parte del mundo tan hermosa, a esa parte donde sus acentos son tan exquisitos, porque el acento del argentino, el acento del uruguayo, incluso del chileno, son unos acentos muy musicales, muy hermosos, además con esos mensajes que le dejaban a las personas, además con su sencillez, además con eso que mostraron que para vivir bien no se necesita excesos de dinero ni exceso de nada, sencillamente vivir con dignidad y vivir bien, como ellos no pasaron hambre, ellos no estaban pasando necesidades, pero tampoco tenían que tener todo el dinero de un salario, del sueldo de un presidente de Uruguay. Pepe donaba el 90% de su sueldo y con el 10% vivía perfectamente bien y se sentía bien y a gusto en su finca, con su pequeñito carro, con el Volkswagen de siempre. No le interesó los carros blindados, ni vivir en el palacio donde vivían los presidentes de Uruguay. No, seguía viviendo en su finca, seguía viviendo con su amada Lucía en lo que para él era su territorio, su pedazo de amor y su pedazo de tierra donde siempre estuvo, donde siempre vivió, donde siempre trabajó, donde siempre pensó, y nos dejó esos mensajes inmensamente grandes, inmensamente lindos. También Francisco decidió vivir en una morada más sencilla, que no era un tugurio, obviamente, pero nos mostraron que uno puede vivir sin esas ostentaciones. Ninguno de los dos utilizó sus recursos, todo su dinero,
porque ni Francisco tampoco quiso utilizar todo su dinero, también dejaba el 90% para las obras de caridad y vivían con ese 10% de su salario, cosa que tristemente en nuestros países nadie piensa en eso, porque todos los que llegan al poder y todas las personas que están, sean en cámaras, sean en senados, jamás piensan en que bajar sus salarios sería una bendición que podría ayudarle a muchos. Bueno, es la enseñanza que nos dejan seres humanos grandiosos como Pepe Mujica, como Jorge Bergoglio en su papel de Francisco, Papa de la Iglesia. Son los mensajes que nos dejan esas personas que nacen con ese privilegio de tener la empatía, la simpatía. Yo me siento muy privilegiada de haber vivido con uno, de haber compartido con un ser humano muy de ese estilo, como fue mi abuelo Manuel José. Y sé que esas personas nos dejan tanto para vivir bien, para enseñarnos a tener todo lo que necesitamos para tener un mundo mejor. Lástima que para eso hayan tantos oídos sordos y tantos ojos ciegos. Pasen las tumbas de personas tan maravillosas. Gracias Francisco, gracias Pepe Mujica, también a ti abuelo. Gracias porque en la inmensidad de sus seres nos dejaron a las personas que así hubiera sido a la distancia, sin haberlos conocido, sin que ellos jamás hubieran sabido todo lo que los admiramos y todo lo que los queremos, porque también es afectiva la relación. Así a Pepe no lo hubiera conocido, así al Papa no lo hubiera conocido, pero también se hacía una relación afectiva. Y gracias, porque de esos mensajes y de esa luz que dejaron, algunas personas seguramente recogeremos algo, y también trataremos de proyectar en la humanidad eso de brillo, eso de luz, eso de amor, eso de empatía, eso de cooperación, eso de solidaridad. Pensemos un poco qué podemos rescatar de todo eso que ellos dejaron, porque gente como esa que ya no está, van a hacer falta, muchísima falta. Buenas noches.